Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que quiero. En mi barca no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos en este precioso viernes aquí en el estado de Illinois. Un sol muy hermoso que el Señor nos ha regalado. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico orando a nuestro Padre Celestial. Padre, muchas gracias te damos una vez más por tus misericordias. Gracias por darnos este hermoso clima, Señor. Es creado por ti y fue creado para nosotros, Señor. Gracias por amarnos tanto. Te suplico, Señor, que tú nos hables, nos alimentes con tu palabra esta tarde. Queremos, Señor, ser alimentados con ella y por eso es que venimos y estudiamos juntos tu palabra. Guíanos, Señor, que el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, que nos haga entender con claridad las cosas que nosotros debemos de hacer para agradarte. Agrádate también, Señor, de los cantos que vamos a entonar, que son para honra y gloria tuya. Te amo, Padre, y te agradezco que nos das tu palabra, la Biblia, para conocerte mejor. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén. Bueno, hermanos, pues es momento de pasar a contestando preguntas. Me voy a acomodar. Usted tiene la pregunta en su pantalla.
En esta ocasión es la pura pregunta, no tiene imagen. Como quiera que sea, la pregunta es muy clara. Es muy clara. La pregunta es, ¿puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Y en esta ocasión le puse para mi vida. Y vamos a analizarlo. Esto viene porque vienen tiempos, ¿verdad? Ya los jóvenes empiezan a graduar de la high school aquí en los Estados Unidos y ya estoy desconectado de la cultura de México. Pero en los Estados Unidos, una vez que se gradúan de la high school, muchos papás literalmente los echan de la casa, ¿verdad? Les dicen que ya se tienen que ir, que tienen que empezar su propia vida y dicen los papás, se acabó, hijo, tú trabaja. Bueno, ya deben para esta edad, ya ellos desde como de 16 años ya empiezan a trabajar aquí los jóvenes. Le dicen un part-time, ¿verdad? No los dejan trabajar todavía jornadas de 40 horas, pero ya empiezan con un tiempo parcial, unas horas aquí, unas horas allá, y así es como empiezan ellos a empezar a pagar cosas que de ellos necesitan. Es que cumpliendo los 18 y acabando la high school, sus papás los echan. No todos, hermanos, no me crea, pero sí es un número que voy a decir que no que los echen, pero de alguna manera que los hijos salen de casa. Algunos porque los echan, otros porque los hijos ya no quieren estar bajo las órdenes de los papás y deciden eh, salirse de casa y empezar. Bueno, entonces empieza la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué debo de hacer? Y ayer precisamente hablé un poco acerca de esto en el estudio bíblico. Es que si usted está teniendo esta pregunta, y esto abarca desde jóvenes hasta ancianos, ¿verdad? Siempre que alguien está envuelto en toma de decisiones, sea de una cosa o de otra, siempre queremos saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para este negocio, para mi vida, para el otro? Así es que vamos a iniciar leyendo Mateo 22, versículos de 34 al 39. Ahí vamos a iniciar y de ahí y quiero que mantenga esta cita bíblica en su mente, lo que vamos a leer, y después vamos a ir desarrollando a lo que se refiere acerca de la voluntad de Dios para que usted lo pueda entender, entender y lo pueda poner en práctica en su vida. Mateo 22, versículos 34 al 39. Lo voy a leer, usted por favor sígame con su mirada en su Biblia. Estoy usando una Biblia Reina Valera 1960. Dice así la palabra del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ahora, quiero que usted le quede bien claro que al quien le están hablando los escribas y los fariseos es al Señor Jesucristo. Y siempre ellos estaban buscando la manera de atraparlo de alguna manera en alguna falsedad o que dijera algo que no iba de acuerdo a la ley. En este caso le preguntan cuál es el gran mandamiento, ¿verdad? Fíjese bien que no le preguntan cuál es el primero o cuál es el segundo, sino cuál es el gran mandamiento. Versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué hermoso, ¿verdad? Es que quiero que usted tenga en mente esta cita bíblica porque la vamos a necesitar. Entonces, ¿cuál es el gran mandamiento? Versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Quiere decir con todo tu ser, ¿verdad? No hay algo que el Señor dejó fuera.
Esto es importante, hermanos, porque nosotros con frecuencia ah, queremos hacer distinción. Les digo, sí amo a Dios, pero no le entrego esto a Dios. Sí amo a Dios, pero no voy a hacer esto por Dios, ¿verdad? O sea, o amas a Dios o no lo amas, y vamos a ver entonces. Dice que lo tienes que amar no parcialmente. Yo amo a Dios y voy a la iglesia los domingos, pero si hay un juego de fútbol, ya sea americano, soccer o béisbol o lo que usted vea, básquetbol, ay Señor, esos domingos, tú me disculpas Señor, pero todos los domingos estoy en tu casa, como que hacemos un gran sacrificio, ¿verdad? Le hacemos un gran favor al Señor yendo todos los domingos, pero hay domingos que, ay Señor, pues entiende, no voy a estar, hay momentos en que yo necesito mi propio tiempo. Ese es el mensaje que le mandamos al Señor. Y ese no es el caso. El caso es que dice que lo amaremos con todo, con todo. Hace unas semanas platicaba con mi esposa acerca de los servicios cuando éramos jóvenes en la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, Mina y Héroes, era más conocida así. Creo que todavía existe el edificio, no sé si todavía se reúnan ahí. Y nos acordábamos que llegó a haber momentos en que hubo 3 servicios, que 2 servicios era seguro, el de la mañana y el de la tarde, ¿verdad? Y la gente iba y los 2 servicios estaba llenos. Actualmente, en la iglesia donde nos vamos a congregar, bueno, donde nos estamos congregando ya, pero que nos van a permitir usar ya el edificio indefinidamente como nosotros querramos. El pastor es un pastor americano, no estoy seguro si él viene de Bob Jones o viene de una universidad renombrada, de una universidad muy renombrada, y tiene memorizada muchísimos pasajes de la Biblia, muchísimos. Bueno, eso es punto de aparte. Me está constantemente alentando, ¿verdad? Alentando a que ya no tenga los servicios de las 6 de la tarde. No, dice, eso no está bien. Nada más ten 2 servicios en la mañana seguidos. Dice, lo que yo hago es lo que él me dice, lo que yo hago. Empiezo a las 10:30 de la mañana, tengo mi primer servicio. Termina ese, les doy 15 a 20 minutos de descanso e inicio el siguiente. Y de esa manera, dice, a las 12 ya terminamos. Y cada quien se puede ir y hacer lo que quiera. Yo me quedo. Es que esto suena como, casi como misa, ¿no? Como un compromiso. Lo hacemos por compromiso que entre más rápido cumplamos con él, más rápido nos liberamos y podemos. Y me dice, y yo le digo, no, yo no creo que pueda yo hacer eso. Primero, por convicción, ¿verdad? Pero segundo, porque hay familias que van en la tarde que no pueden ir en la mañana. No es que vayan en la tarde porque les gusta dormir mucho y no se levantan para ir al servicio de la mañana, sino que trabajan. Y la verdad es que yo les agradezco mucho su esfuerzo porque acaban de trabajar, llegan corriendo a casa, es una pareja, ¿verdad? Un matrimonio, se bañan y agarran a los pequeños que ya la cuñada o la abuelita ya los empezó a preparar y vámonos corriendo a la iglesia. ¿Se da cuenta? O sea que, y si yo cambiara, pues ahí cambiaría la cosa. No, la cuestión es que nosotros tenemos que amar a Dios con todo. Y si el Señor demanda más de nosotros, tenemos que estar dispuestos a darlo. Así es que esta es la introducción y también es donde nos vamos a anclar, ¿verdad? Para esta cuestión de la voluntad de Dios. Si tiene ahí su Biblia, también vaya a Primera de Pedro, ¿verdad? Al primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 15. Y voy a leer 5 versículos, del 15 al 25.
Dice así la palabra del Señor. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Ok? Ahí me voy a detener. Le dije que iba a leer hasta bueno, lo voy a leer hasta el 5. Como libres, pero no, regreso al versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó en sí mismo, él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Muy bien. Es que regresamos rápidamente al 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí encontramos la primera parte en que el Señor nos hace claramente, nos hace saber cuál es una de sus voluntades, ¿verdad? Y una de sus voluntades es que hagamos callar a los insensatos. Ahora, ¿quiénes son los insensatos? Los insensatos son aquellos que actúan como locura. Nosotros diríamos, a veces decimos, este está medio loquito, está re loco, ¿verdad? Con las ideas que trae, lo que hace, lo que dice. En algunos de ellos son insensatos, o son muy insensatos. Pero la verdad de las cosas es que la gran mayoría de nosotros hemos hecho cosas insensatas, en las que pusimos probablemente en peligro nuestra vida en algún momento, nada más por un momento de diversión. Tal vez corrió su carro a 200 millas por hora, 150 millas por hora, ¿verdad? Y pudo haber tenido un accidente gravísimo. Y eso fue un acto insensato. No tuvo sensatez, actuó locamente. A eso se refiere. Bueno, a ellos hay que hacerlos callar. ¿Por qué? Porque son los que nos van a confrontar con que Dios no existe. Son los que nos van a confrontar que en el cristianismo no hay diversión. La diversión se encuentra en el mundo. Entonces, a estos son a los que tenemos que hacer callar. ¿Cómo? ¿Cómo dice el versículo? Que los hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacerla. ¿Cómo quiere decir esto? Que usted no va a andar haciendo las cosas que ellos hacen libremente, porque usted ya es salvo. Ahí lo lamento por ellos, porque sí, estamos haciendo lo mismo, los dos nos estamos fumando un carrujo de marihuana, y es muy malo, no debo de atentar contra el templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo, es muy malo, pero yo ya soy salvo. El que la tiene perdida es ese, porque ese no es salvo. No, hermanos, dice el apóstol Pedro, que no hagamos este tipo de cosas. Nuestro testimonio tiene que ser un buen testimonio para que la gente vea la diferencia de los del mundo con los hijos de Dios. Así es que, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Quiero que vaya teniendo todo esto en mente para ahorita que lleguemos a la conclusión. De ahí saltamos a Primera de Tesalonicenses
versículos 4, 1 de Tesalonicenses 4, 3 al 8. Dice la palabra del Señor de esta manera. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, aquí ya llegamos, hermanos. Aquí ya llegamos al meollo. La voluntad de Dios, ¿qué es? Pues es la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Bueno, inicialmente nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hay muchas personas, hermanos, y pastores que ya no quieren hablar de la santificación. No quieren hablar de la santificación, se niegan a hablar de la santificación. Porque implica que las personas se molesten. Fíjese, una de las cosas por las que las personas dejan de ir más a la iglesia es porque se sienten atacados por el pastor. Cuando el pastor no los conoce, cuando el pastor empieza a hablar que dejen el pecado de la pornografía, dejen el pecado del alcoholismo, dejen el pecado, usted nómbrele. Las personas que lo practican sin que el pastor lo sepa se sienten ofendidas. Y no le van a decir, me siento ofendido porque yo practico ese pecado. Simplemente van a buscar cualquier otro pretexto. El pastor se cree mucho, se cree que lo sabe todo. Y no sé qué, yo no regreso a esa iglesia. Pero la verdad de las cosas es porque se incomodaron, porque les tocaron su pecado. Bueno, la Biblia dice que tenemos que seguir trabajando en nuestra santificación. Muchos pastores dicen que ya no es necesario. Y eso es contrario a lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que dicen? Ya sus pecados fueron perdonados y la Biblia dice que ya no hay condenación para los que se encuentran en Cristo. Ya no hay condenación. Hermanos, ¿están diciendo la verdad? Sí están diciendo la verdad, pero no están poniéndolo en el contexto. Están usando un versículo equivocado para algo. Lo que están diciendo entonces es, si tú ya eres salvo, bueno, y ellos lo dan a entender como que de vez en cuando está bien que peques, un pecadillo ahí. Ya eres salvo. Ya para ti no hay condenación. Bueno, efectivamente somos salvos y ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque el que yo vuelva a pecar no me va a quitar la salvación. Eso es muy cierto. El problema es que no es ese. La Biblia está diciendo que tenemos que trabajar en nuestra santificación. Ahora, ¿qué es la santificación? La santificación, en términos para que usted me lo entienda más fácil, no le estoy cambiando las palabras a la Biblia, ¿ok? Nada más estoy ejemplificando para que usted lo entienda más fácil. Es que usted sea cada vez más puro. Eso quiere decir santificación. Ser santo quiere decir que nosotros somos apartados para Dios. Cuando nosotros nos convertimos en santos, cuando el Señor Jesucristo cuando aceptamos al Señor Jesucristo como Salvador. En ese momento nosotros fuimos puestos aparte y fuimos llamados santos. Pero en ese preciso momento nosotros empezamos a trabajar en nuestra santificación. ¿Qué quiere decir? Que ahora yo sé, porque el Espíritu Santo me lo empieza a revelar, que yo era un maldiciente o soy un maldiciente todavía en ese momento. Y el Espíritu Santo me dice, ya no tienes que usar palabras malas. El libro de Santiago nos dice que de la misma boca que sale bendición, no puede salir maldición. Entonces yo tengo que dejar eso. Eso es parte de mi santificación. Probablemente me gustaba ver pornografía. Ya no voy a estarme alimentando de pecado, ¿verdad? Porque si tú deseas a otra mujer en tu corazón o a otro hombre en tu corazón, pecas en tu corazón. Entonces ya no lo voy a hacer, porque estoy ahora en el proceso de mi santificación. Ahora, ¿por qué lo hago, hermanos?
Esta parte es muy importante. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué los cristianos quieren trabajar en su santificación? No porque es un requisito, porque recuerde que le dije desde el principio que usted ya es salvo. No es un requisito para su salvación. Pero ahora lo quiero hacer porque quiero agradar a Dios Padre. Quiero que Dios Padre se sienta orgulloso de mí. Usted probablemente fue papá de uno de esos niños prodigios, o muy inteligente, voy a decir, o muy aplicado, como le decíamos en México, no todavía se usa la palabra, ¿verdad? De esos niños que puros dieces, o ya no sé cómo los califiquen hoy, dieces, y cuando usted iba a la junta con todos los papás de familia, ¿y quién es el papá de Mariquita, por ejemplo? O la mamá, o los dos están aquí. No, pues que no. Oh, muchas felicidades, su niña es muy inteligente, lleva puros dieces, siempre se estaría. ¿Cómo se siente usted? Muy orgulloso de su hija. Bueno, es algo similar cuando el Señor ve cómo nosotros nos comportamos. ¿Okay? Y dice, están trabajando en agradarme cada día más, dejando lo que su carne antes se gozaba de hacer. Entonces, es la voluntad de Dios que nosotros, ¿qué? Dice el versículo 15, perdón, 3, 1 de Tesalonicenses 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego vea que tiene ahí punto y coma. Luego continúa a darles un ejemplo a los tesalonicenses de qué deben de ellos de cambiar. Seguramente había entre ellos que maltrataban mucho a la esposa. Bueno, los tiempos no han cambiado mucho, hermano. Yo crecí en México, ¿verdad? Obvio. Bueno, no es que sea obvio, pero crecí en México. Y cuando yo llegué ya a la edad de, no sé, los 20, 25, estaba el movimiento ese de que México era bien machista y que en México puro macho y cómo trataban a las mujeres y que bien macho. Llego aquí a los Estados Unidos ya a la edad de los casi 40, por ahí así. Empiezo a conocer, ya viviendo en la cultura, hermano, los americanos nos dicen, quítate que te voy a los mexicanos. Los americanos son machos, machos. Al punto de que casi que si le dicen a la esposa, si no te gusta, a la calle. ¿Verdad? Como los divorcios están a la orden del día, patrón. Eso sí son machos. Mi dinero es mi dinero. Y tú tienes que entrarle al trabajo junto conmigo y tienes que hacer esto y cuestiones físicas, ¿verdad? Así es que continúa el apóstol Pablo diciéndole a los tesalonicenses que tienen que cambiar cómo tratan a sus esposas, ¿verdad? No solamente su trato, pero también en su intimidad, ¿verdad? Fíjese bien cómo la Biblia nos habla de todos los temas. Es que vamos a detenernos en este punto ahí en 1 Tesalonicenses acerca de la santificación. Entonces, la voluntad de Dios entonces también es que nos preocupemos de nuestra santificación. Ahora vamos a ahí mismo 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos de 12 al 20. Dice así la palabra del Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Ok, qué interesante, ¿verdad? No apaguéis, dice que es la voluntad de Dios. Y si lo leemos en el contexto, lo que dijo antes de esto y lo que dijo después. Esto es la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que conocer todas estas voluntades de Dios?
porque precisamente nosotros las queremos aplicar a nuestra vida. Ahora, yo quiero que por último usted entienda que básicamente, y voy a llegar a una conclusión, hay dos voluntades de Dios en la Biblia. Hay dos voluntades primordiales de Dios en la Biblia. Ya leímos lo que nos dijo, leímos dos, pero en términos generales, vamos a hablar de toda la Biblia y de nuestra vida. Una es la soberana voluntad de Dios. ¿Había usted escuchado esto? La soberana voluntad de Dios. ¿Qué es la soberana voluntad de Dios? Es aquella que no cambia, no importa qué. Ahora, usted tenemos dos ejemplos muy claros en la Biblia de la soberana voluntad de Dios. Uno es, desafortunadamente, el de Sansón. Sansón fue elegido desde el vientre de su madre para que cobrara venganza de los filisteos por el Señor. La voluntad de Dios es que Sansón cobrara venganza por el Señor. Esa era su soberana voluntad. Todo lo que hizo Sansón repercutió para su vida. Fíjese bien, Sansón vivió una vida triste. Si usted se da cuenta, tenía un carácter tremendo, no pudo casarse, no tuvo hijos, cometió pecado cuando él estaba, podemos decir que estaba prometido para el Señor. Todo esto, ¿por qué? Porque él no quería servir al Señor. Él quería vivir la vida loca. Pero la soberana voluntad de Dios estaba sobre de eso. ¿Qué sucedió al final con Sansón? La soberana voluntad de Dios se cumplió. Sansón mató a muchísimos hombres, ¿verdad? Con una quijada, dice el canto, bueno, dice la Biblia que mató a muchos hombres. Y del canto dice que mató a un millar, a 2 millares, creo que dice. Así es que, pero él acabó ciego, sin ojos, apachurrado, cobrando la venganza de Dios, matando a muchos filisteos otra vez. ¿Se da cuenta? Ese es uno de los ejemplos de la soberana voluntad de Dios. Sin embargo, en la vida de Sansón, los actos que Sansón hizo fueron de libre albedrío, de voluntad de libre albedrío. Sin embargo, él decidió meterse con Dalila y quererse casar con la otra y comerse la miel del león y beber. Todo lo que no podía hacer, creo que lo hizo. Señor le dio la voluntad de hacer en el libre albedrío, de hacer lo que él quisiera. Y no hizo la voluntad de Dios, no quería hacer la voluntad de Dios. Pero la soberana voluntad de Dios se cumplió. El mismo ejemplo tenemos para con... se me fue ahorita el nombre. Bueno, vamos, lo voy a dejar por el momento porque ya estoy cansado que voy a decir un nombre que no es correcto y voy a bueno, este es un ejemplo. Tenemos más ejemplos en la Biblia. El que ahorita de momento se me fue la idea. Pero entonces, nosotros en nuestra vida, cuando decimos quiero buscar la voluntad de Dios, fíjese bien. Lo que nosotros queremos es que el Señor nos dé un plan preciso de cómo quiere el Señor que hagamos. Si usted se da cuenta, no se lo dio a Sansón. No se lo dio a Sansón, ¿verdad? Así es que, ¿cuál es el problema con esto? Que a nadie más le dio un plan exacto, no se lo dio a Moisés. Cada quien lo fue llevando paso por paso, ¿verdad? Paso por paso. Así es que, Jonás, hermanos, Jonás, la historia de Jonás es la otra historia que les quería decir. Jonás también, la voluntad de Dios, la soberana voluntad de Dios es que fuera a Nínive. Pero Dios
le permitió que él tomara una libertad de libre albedrío, ¿verdad? Una voluntad de libre albedrío. El Señor dice, ok, tú vas a ir a Nínive, esa es mi voluntad y lo vas a hacer. ¿Cómo llegues a Nínive y cómo vas a sufrir? No sé. Bueno, es claro, el Señor sabe, ¿verdad? Pero es un decir, como si yo dijera, no me interesa, pero lo vas a hacer. Eso es lo importante, que nosotros reconozcamos que hay una soberana voluntad de Dios para mi vida. Ahora, ¿qué aprendemos de estas dos historias, hermano? ¿Qué aprendemos de estas dos historias? Porque jóvenes, personas que están diciendo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y es que quiero entender la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, tu voluntad, la voluntad de Dios para tu vida, es que tú le ames por sobre todas las cosas. Esa es la voluntad de Dios. Recuerda que le di el pasaje al principio, en Mateo 22, del 34 al 39. Amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué es importante este pasaje, hermano? Porque cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, fíjese bien, recuerda que le dije con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Cuando nosotros amamos así al Señor, entonces nosotros vamos a tener la tendencia de que las decisiones que nosotros tomamos, o entre las decisiones que nosotros querramos tomar, va a ser agradar a Dios. Vamos a tomar en cuenta primeramente a Dios. Pero sabe, eso es lo que no hacemos. Lo que normalmente hacemos, primeramente, es quién paga mejor. ¿Qué tan lejos me queda el trabajo? Señor, estoy entre estos dos. Muéstrame tu voluntad, Señor. No, 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 no. La manera en que esto funciona es, yo amo tanto a Dios que siempre estoy envuelto en agradar. Leo su palabra, le canto cantos, por canciones redundantes. Me congrego con los hermanos de la iglesia, me gozo con los grupos pequeños, si es que voy a un grupo pequeño. Yo no sé si su pastor lo recomienda. Personalmente yo prefiero que se reúnan en la iglesia, ¿ok? Cada quien lo suyo. Pero a lo que voy es, su vida, no para los demás, para usted mismo, está reflejando que usted ama a Dios por sobre todas las cosas. Si su respuesta es sí, qué bueno. Entonces usted no tiene que temer en cuál es la voluntad de Dios para su vida. Porque la voluntad de Dios para su vida es que usted sea salvo. La voluntad de Dios para su vida es que usted sea salvo, que usted le ame con todo su corazón y que sea salvo. Por tanto, si usted toma la decisión, vamos a suponer que usted está hablando de un trabajo. Cuando usted está hablando de un trabajo, el Señor, yo no sé qué trabajo voy a tomar. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Usted no pensaría de esa manera. Usted pensaría de esta manera. Señor, ¿en qué trabajo te voy a servir? ¿En dónde voy a tener la oportunidad de dar testimonio de ti? Pero nosotros no lo vemos así. Nos lo vemos como, ¿en dónde me van a pagar más? Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Dónde me van a pagar más? ¿Estoy realmente buscando la voluntad de Dios? Espero poder estar transmitiendo correctamente la idea, ¿verdad? ¿Realmente estoy buscando la voluntad de Dios? ¿O estoy queriendo que Dios me bendiga solamente en la decisión que yo tome para que me vaya mejor en la vida? Ok, ahora aquí viene la situación. Vamos a suponer que usted efectivamente está viviendo una vida para Dios, para Cristo, y está preocupado en dónde le va a servir mejor. Y usted, por decirlo así, toma la decisión incorrecta y dice, ok, Señor, me voy a este trabajo. Aquí es donde voy a solicitar y creo que esa es tu voluntad, creo que es donde más te voy a servir. Y el trabajo me lo rechazan. Ah, me voy a poner todo triste. No. ¿Por qué? Porque yo tengo la seguridad
de que amo al Señor y estoy bien con la decisión que Él tome en mi vida. Ah, entonces, Señor, ¿no era por ahí? Perfecto, Señor. ¿A dónde quieres que vaya? Voy al otro entonces. Ahí voy a solicitar. ¿Se da cuenta? Cuando usted está en la voluntad de Dios, y eso funciona y es propio para todos. Vamos a suponer que usted no sabe si se debe de casar con la María. Ay, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Sí, sé que es medio pies ligeros, se han dado con otros antes que yo, o lo que sea, ¿no? Pero no estoy seguro. Bueno, a ver, la primera pregunta es, ¿por qué te quieres casar con la María? ¿Porque quieren los dos servir al Señor juntos? ¿Los dos se hallan estudiando la palabra de Dios? ¿Les encanta y platican? ¿O tú nada más quieres saber con quién se la van a llevar mejor? ¿Me explico? Aquí ya me hicieron una seña, creo que ya me adelanté, pasé un poco contestando la pregunta, pero es que más bien esta vendría siendo una predicación, discúlpeme. La voluntad de Dios entonces es que usted ame al Señor. Vamos a terminar con Juan 6:35 al 40. Juan 6:35 al 40. 6 del 35 al 40. Dice la palabra del Señor así. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se da cuenta? La voluntad de Dios siempre es relacionada a amar a Dios. Eso es lo principal. Ahora, usted no me vaya a decir, es que el Señor no me contesta. Probablemente es porque no estás en el ámbito correcto. Nos dice la palabra que pedimos y no recibimos porque no pedimos bien. Pedimos para nuestros propios deleites. No es como ese que quiere ganarse la lotería. Quiero ganarme la lotería, Señor. Si tú me lo concedes, primeramente le voy a dar a tu iglesia. Si no eres capaz de darle, no voy a decir el diezmo, una ofrenda de lo mucho que Dios te da, ¿le vas a dar de la lotería? No, no le vas a dar. Y por eso el Señor no te lo concede. Olvídate, nunca te va a conceder la lotería. Nunca, a un cristiano verdadero, el Señor nunca le va a conceder la lotería. ¿Por qué? Porque entonces usted pondría la fe en la lotería y en el dinero en lugar de ponerla en Dios. Bueno, entonces recuerde, la soberana voluntad de Dios es sobre todas las cosas. Ahora, ¿cómo va usted? Dios tiene un plan para su vida, como lo tuvo para Sansón, ¿verdad? Y como lo tuvo para Jonás. A Sansón no se lo reveló, a Jonás se lo reveló, ¿verdad? Y aún así Jonás desobedeció. Nosotros ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, que le amemos con toda mi mente, con todo mi ser, con todo mi corazón. Ahora, ¿estás dispuesto? ¿O tú nada más quieres las bendiciones, pero no quieres los compromisos? Ay, es que eso de estudiar la Biblia, es que eso de orar, es que eso de ir a la iglesia cada domingo, si me puedo ir con los compas, echar relajo, estarme en el internet toda la noche. No. Probablemente esto lo va a ayudar a usted a entender por qué algunas cosas en su vida no han funcionado. Porque aunque tal vez usted es salvo, usted realmente no se ha entregado completamente a hacer la voluntad de Dios en su vida.
Probablemente entre nosotros hay alguien que no es salvo y quisiera ser parte de la familia de Cristo. Te aliento a que tú le aceptes como tu Salvador en este momento. La palabra dice que si tú clamas a Él y le reconoces como Hijo de Dios, y le aceptas como Salvador, como aquel que pagó por tus pecados, le pides perdón por haber pecado contra Él. Él te otorga la salvación. ¿Salvación de qué? De ir al infierno por la eternidad. Él te salva de ir al infierno por la eternidad. ¿Quién más te puede ofrecer algo así? Nadie. Nadie. Él es el único. Depende de ti que le quieras hacer. Bueno, hermanos, voy a terminar ya con esto. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico. Si es que todavía tenemos tiempo. Vamos a Job capítulo 28. Job capítulo 28. Creo que es un tema muy interesante, la voluntad de Dios. Y siempre ha sido, yo me acuerdo desde joven, algunos jóvenes les preguntaban los pastores, ¿verdad? Especialmente cuando iban a salir de la prepa, ¿y qué vas a hacer? Es que estoy buscando la voluntad de Dios, pastor. Ayúdeme a orar para saber a qué escuela me voy a ir, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Tan fácil, ¿verdad? Si estoy amando al Señor, Él me va a abrir las puertas en donde le voy a servir mejor y me va a cerrar las puertas en donde no le voy a servir mejor. Pero tengo que estar en el ámbito correcto, en la relación de amor con mi Señor. Okay. Job capítulo 28, el título de Job es Job habla acerca de la sabiduría. Qué bueno, ¿verdad? Qué interesante. Vamos a leer los primeros 3 versículos y después tendremos oración. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos das el libro de Job entre los 66 libros que nos has dado, Señor, para conocer. Y gracias, Señor, porque vemos cómo tú obras en la vida de Job. Señor, precisamente hablando de hacer tu voluntad. Job te ama con todo su corazón y nos lo demuestra constantemente. Ayúdanos a aprender también de Job y a ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser temerosos de ti y a querer buscarte cada día más. Te lo suplico en el bendito nombre de mi amado Salvador. Y en este bendito nombre te pido que tú me guíes, Señor, en este momento. Que sea el Espíritu Santo quien me guíe, hazme sensible a su guía. Y también, Señor, hazme útil. Quiero ser una herramienta útil para honra y gloria tuya. Te lo suplico en el bendito nombre de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Es que Job empieza, ¿verdad? Continúa porque había estado hablando y después se detuvo, ahora vuelve a hablar. Dice, ciertamente la plata tiene sus veneros. Ahora, ¿qué son los veneros, hermanos? Porque son palabras que no son muy comunes en nuestro vocabulario. Lo que pude investigar, porque hay una diversidad de ideas de qué son los veneros, lo que pude investigar es que se refiere a almacenamientos o a las minas de donde se saca la plata. Es que dice, ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. Y tiene sentido, ¿verdad? El contexto que nos habla del oro y que se refina con que si hay minas de plata. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Job empieza a dar una idea, hermanos, de que tiene conocimiento. Él tiene conocimiento. A las tinieblas pone término. Ahora, fíjese bien que en el versículo 2 tiene punto y aparte, y en el versículo 3 empieza a hablar nuevamente. Ahora se refiere a alguien. ¿A quién? Por el contexto entendemos que es a Dios. A las tinieblas ponen término y examina todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa.
Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan. Fíjese bien, Job entiende que hay lugares donde nadie conoce. Y nadie conoce, vamos a llegar a ese punto donde habla un poco más acerca de esto. ¿Ok? Es que dice, son balanceados lejos de los hombres, de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. ¿Verdad? Como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro, senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Ahora, yo entiendo, y quiero aclarar, este es solamente yo, Edgar Velasco, que Job está hablando del cielo, del cielo. Vamos a ver lo que dice. Senda que nunca la conoció, ave ni ojo de buitre la vio, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella, ni el pedernal puso su mano, y trastornó de raíz los montes. De las peñas cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos de su nacimiento, e hizo salir a la luz lo escondido. Ahora, aquí es donde viene esta parte tan interesante de lo que disierta Job, versículo 12. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Qué curioso. Porque si usted le pregunta hoy en día a alguien, ¿en dónde está la sabiduría? Te van a decir, es obvio, en los libros, en la escuela, ahí está la sabiduría. Y de alguna manera, a veces nosotros confundimos la sabiduría con conocimiento. Obtener muchos conocimientos, ¿verdad? Las personas que leen mucho tienen mucho conocimiento. Mas no porque tengan mucho conocimiento, son personas inteligentes o sensatas. ¿Ok? Que mantenga esto en su memoria. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Qué pregunta? ¿En dónde están? Dice Job. ¿Dónde están? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El hombre no le da el valor necesario a la sabiduría, pero Job nos adelanta. La sabiduría no se encuentra entre la tierra de los vivientes. Los libros sí. Los libros, por cierto, ¿qué son? Conjuntos de conocimientos que los hombres fueron palpando en escrito para beneficio de otros hombres cuando ellos ya no estén. ¿Verdad? Por eso es que nosotros podemos ir avanzando en la tecnología, porque tenemos los avances que alguien más hizo y los aplicamos ahora a tiempos modernos y de esa manera va continuando, ¿verdad? Eso es algo diferente. Es que dice, conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. Job nuevamente nos vuelve a sorprender. ¿Por qué? Porque habla como que el mar tiene identidad y el abismo también. El mar puede hablar. Ahora, algo de esto hay porque la Biblia no es la primera vez ni la única vez donde habla acerca del mar. Por ejemplo, en Apocalipsis nos dice que el mar entregó a sus muertos. Y después el Señor le dice que acaba con sus enemigos y dice, y acabó con el mar. Qué interesante que Job dice entonces que el mar contesta que él no tiene la sabiduría. No está en mí. Y verdad, el abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. Y ahora nuevamente, la sabiduría no se dará por oro. No se dará por oro. Entonces, definitivamente Job no está hablando acerca de la sabiduría como es acerca del conocimiento. Porque por el conocimiento usted sí paga. Por eso paga para ir a la universidad, paga para ir a la prepa, paga para comprar los libros que el maestro le encarga. ¿Por qué? Porque está comprando el conocimiento. Aún, decía mi papá, ¿verdad? Aún cuando tú dices que eres mecánico, algo así,
a veces tienes que pagar para aprender. ¿A qué se refería? A veces le tienes que pagar a un mecánico que te arregle tu carro para que veas cómo solucionar el problema que tú no sabías cómo solucionar. Y de ahí en adelante ahora tú ya sabes cómo. Tuviste que pagar. Pero ese es el conocimiento, no es sabiduría. ¿Ok? Entonces continúa, dice, no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. Entonces la sabiduría no tiene valor, como quien dice. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. Entonces, Job le está poniendo un valor altísimo a la sabiduría, un valor enorme. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. Nosotros podríamos decir que algo que el hombre conoce de mucho valor son el oro y las piedras preciosas, ¿verdad? Bueno, Job dice, la sabiduría está por encima de esto. Qué interesante, qué interesante. No se hará mención de Corán ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía, ni se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Ok. Ahora viene y nos habla de dos cosas. Sabiduría e inteligencia. Son dos cosas diferentes, hermanos. Son dos cosas diferentes. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué porque encubierta está a los ojos de los vivientes y a toda ave del cielo es oculta? Continúa Job diciendo que esto es algo muy preciado y tan preciado y deseado, pero nadie sabe exactamente dónde está, ¿verdad? El Avalón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Ya Job nos empieza a apuntar. ¿Quién es el que sabe, el único que sabe acerca de la sabiduría? Es Dios. Es Dios. ¿Verdad? Porque Dios entiende, versículo 23, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. El temor de Dios es la sabiduría. Qué interesante. Dos cosas completamente diferentes. Nosotros en nuestra cultura, hoy en día, confundimos sabiduría con inteligencia. Y son dos cosas completamente diferentes. Sabiduría es amar a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? He aquí el temor del Señor es la sabiduría. Cuando usted ama a Dios, usted le teme. Usted le teme con reverencia, como teme a un papá. No lo teme porque lo va a destruir, que lo va a acabar. No, le teme porque sabe que es todopoderoso. Porque es tan poderoso que puede decidir quién va al cielo y quién va al infierno. Nosotros le tememos y le queremos agradar. Ahora, eso es la sabiduría, el temor del Señor. ¿Cuál es la inteligencia? El apartarse del mal. Cuando yo me aparto del mal, ¿qué es entonces el mal? El hacer el mal es hacer las cosas que Dios no aprueba. Ese es entonces el pecado. Cuando yo me aparto del pecado para agradar a Dios, ¿por qué? Es su voluntad que le ame con todo mi corazón. Entonces yo me estoy volviendo sabio e inteligente, porque voy a hacer lo que me conviene para agradar a Dios. Pero hay personas que tienen conocimientos, tienen muchos conocimientos, pero no son inteligentes. Usted probablemente ha visto alguna película, ¿no? Donde
el muchacho es súper inteligentísimo, resuelve estos problemas de matemáticas que nadie en la universidad puede resolver, y él no fue más que a la prepa y pasa ahí por el corredor y ve el problema y lo resuelve como si nada, y todos andan buscando, pero vive una vida de pecado. Ha estado en la cárcel, golpeó, fuma, se emborracha. Entonces, eso no es ser inteligente. De nada le sirve tener todos esos conocimientos, porque no es inteligente, no se aparta del mal. Eso usted lo puede aplicar también a su toma de decisión. Usted tiene los conocimientos, ¿verdad? Y está dispuesto a apartarse del mal. Job nos da tremenda enseñanza, tremendísima enseñanza. Comparó a la sabiduría con todo esto. Dice, la sabiduría no es nada de eso. La sabiduría es temer a Dios. Ahora, le explico nuevamente. El temor de Dios no es un temor como el de los dioses de los egipcios, ¿verdad? O el de los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel, que sacrificaban a los niños, que sacrificaban a las doncellas. Nuestros ancestros, los aztecas, ¿verdad? Los mayas, que sacrificaban a las doncellas para apaciguar a los dioses. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios de amor. Es el único Dios de la historia, el único Dios de la humanidad que se ha entregado para salvar al mal, al vil pecado, al vil pecado. El temerle, eso es ser sabio. El apartarme del mal para agradarle es ser inteligente. ¿Qué tan sabio y qué tan inteligente es usted? Bueno, probablemente tú te preguntas, ¿cómo puedo acercarme a Dios? La única manera en que tú te puedes acercar al Señor es si tú vienes a ser parte de su familia. Él quiere que tú seas su hijo, escúchame, adoptivo, con todos los beneficios de un hijo natural. Porque dice que cuando tú vienes a ser hijo de Dios, tú vienes a ser coheredero con Cristo. ¿Qué es lo que heredas? La vida eterna. Y todas aquellas cosas hermosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Estás dispuesto a pedirle a Dios que sea tu Salvador esta noche? ¿Y quieres empezar a temerle para que la sabiduría del Todopoderoso venga sobre ti y empieces a ser inteligente? Qué interesante. Los conceptos de Dios de sabiduría e inteligencia no son nada comparados con los conceptos del mundo de sabiduría e inteligencia. Te voy a invitar, amigo, hermano, sobre todo amigo que me ves por primera vez, que inclines tu rostro por reverencia a Dios. Y si estás interesado en este momento, yo voy a hacer una oración en la cual te voy a dar todos los elementos que tú necesitas para pedirle al Señor Todopoderoso que perdone tus pecados y que te dé la vida eterna. Y que a partir de este momento que tú tomes esa decisión y tú lo hagas con tu corazón, empieces a vivir una vida de temor a Dios, llena de sabiduría para honra y gloria de Él. Nos acercamos ante ti, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, sabiendo que no merezco tu perdón. No merezco, Señor, estar cerca de ti porque soy un pecador. He cometido tantos pecados, mentir ha sido uno de ellos, maldecir con mis labios y tantas cosas que mis ojos han visto que te ofenden. Y te pido perdón, Señor, por haberte fallado. Pero también entiendo que el que te pida perdón no solamente es suficiente,
para que tú me perdones. Porque alguien tiene que pagar por mí en la cruz del Calvario. La justicia lo demanda. Tengo que ser castigado. Y el castigo es la muerte eterna en el infierno. Pero también nos dice tu palabra, tu Hijo, en obediencia a ti, el Señor Jesucristo, en obediencia a ti, nos amó y por amor a ti, en obediencia a ti, se entregó para pagar por cada uno que decide aceptarle como Salvador. En esta noche tú le puedes aceptar como Salvador. Pedirle perdón porque has pecado contra Él. Y también puedes pedirle a Padre Celestial que escriba tu nombre en el libro de la vida eterna y que sea sellado con el Espíritu Santo, que nunca más se aparte de ti. Te amo, Señor, y te pido que me otorgues la salvación. Te lo pido en el bendito nombre de la hora, mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, espero que usted haga esta oración, si es que no la hizo. Antes de ser despedidos, déjeme recordarle que las mujeres victoriosas en Cristo ya tienen cita para el próximo 23 de abril. Espero que usted esté preparada y que haga tiempo para congregarse aquí con las hermanas. Esta reunión es aquí en mi casa. Mi esposa siempre las recibe muy gozosa. Y también les quiero recordar que ya nos estamos reuniendo en una nueva iglesia, en un nuevo edificio. Está en el 1205 de la 7th Avenue, en Aurora, Illinois. Los servicios son a la 1:30 los domingos y a las 6 de la tarde también los domingos. Esperemos que nos pueda acompañar prontamente. Si no hay nada más, vamos a ser despedidos con palabra de oración. Bendito Señor, gracias una vez más, Padre Celestial, por habernos permitido estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque podemos conocer cada vez más a Job y ver, Señor, el temor que tiene de ti y el amor que tiene de ti. Ayúdanos a imitarlo, Padre, a querer ser como Él. Y también te pido, Señor, por aquellos que están batallando por tomar decisiones, que tú obres en sus corazones y que ellos puedan ver claramente que no hay nada más importante que el amor por ti. Te amo y te agradezco todas estas cosas en el bendito nombre de mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Estamos despedidos, por favor no se vaya, hay un mensaje para usted. Que Dios... Amigos y hermanos en Cristo, los esperamos en la Iglesia Bautista Fox River en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois, todos los domingos a la 1:30 y 6 de la tarde, para que te goces de la abundancia de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y para exaltar su nombre. Te invitamos todos los viernes a los estudios bíblicos a las 7 p.m. Estos son transmitidos únicamente por Facebook y YouTube. Te esperamos con los brazos abiertos.